Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida nuevamente a Derecho en Corto. Nos encontramos en las instalaciones del despacho Ruiz Sol y Salazar Asociados, despacho del cual soy socio. Hoy tenemos la presencia, grata presencia, del maestro en Derecho Ángel Emiliano Velasco Mora, a quien le damos la bienvenida a Derecho en Corto. Él tratará el tema del derecho agroalimentario en el contexto de la seguridad nacional en México. Un gusto contar con su presencia. Eh, el maestro es servidor público adscrito a la Dirección General Jurídica del Servicio Nacional, de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bien, maestro, un gusto nuevamente tenerlo aquí. ¿Nos podría dar una breve introducción del tema antes de entrar en materia? Claro que sí, cómo no. Pues básicamente habíamos comentado con anterioridad con el licenciado que me había pedido de favor que viéramos más o menos brevemente qué se entiende por seguridad nacional. La seguridad nacional en el contexto de la ley, precisamente de seguridad nacional, nos dice en su artículo tercero que son acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. ¿En qué situaciones? Particularmente tenemos ahí varios supuestos. El que nosotros vamos a ver, que es el que nos acontece al tema en particular, es ante la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país. Pero ¿cómo lo relacionamos directamente con el derecho agroalimentario? Pues bien, dentro de la génesis de que se da esta relación que hoy en día la verdad se ha estudiado pues de manera muy ligera, revisamos que a partir de la pandemia que se originó en Perote, Veracruz, del H1N1, Esto en el año 2009. es 2009, es correcto. En esta época, la forma en la que se trató de resolver esta situación, como todo provenía de una enfermedad que estaba con los porcinos, valga la ronda, vamos a decir de manera coloquial, con los puercos. Entonces, ¿qué sucede? Que la enfermedad es de origen animal. Entonces, ¿quién es realmente la dependencia competente para poder resolver este problema? Pues bien, en este año ya estaba de manera ya constituida el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que tiene su origen a partir del 2001. En el 2001 formalmente se le conoce así. Anteriormente, en el año 96, se le conocía como Comisión Nacional. Y antes del 96 únicamente tenían direcciones generales que pertenecían directamente a la Secretaría de Agricultura. ¿Qué sucede? Que, bueno, ya con una conformación bastante sólida, pues el Servicio Nacional actúa de manera inmediata contra esta amenaza, contra este hecho, porque no podemos decir que es una acción como tal cual como lo maneja la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, como fue una acción de manera que ya se comentó ahorita que se hizo de manera rápida, eficaz, se contuvo este brote en determinadas otras regiones, porque bueno, desde el punto de vista agroalimentario, el país se divide en regiones, por la cuestión de que no se puede mantener una limitante a nivel de estado, sino las enfermedades realmente se repliegan de esta manera. Rápido, nada, termino. Se origina que este actuar rápido y bueno, pues es así como en el año 2012 el Consejo de Seguridad Nacional, a través de su presidencia, que es la Secretaría de Gobernación, en este caso el secretario, pues deciden en este consejo incorporar a las diferentes direcciones del Servicio Nacional dentro de este consejo para que se les da el reconocimiento de instancias de seguridad nacional. Entonces es así como vemos que esta es la parte, la génesis de este tema, que bueno, yo espero haber sido concreto y que... No, claro que sí, y le decía ok porque estaba escuchando con detenimiento. Bien, maestro, enfocándonos al derecho agroalimentario, ¿cuál es la legislación base en vigor?
o sea, que podemos nosotros manejar respecto de este tema? En materia de seguridad nacional, principalmente tenemos la Ley de Seguridad Nacional. Esta fue expedida en el año de 2005. Es muy importante, a mí me gusta mucho siempre recalcar que la seguridad nacional fue un tema que se puso muy de moda en esta época, sobre todo con la cuestión que se derivó después del derribamiento de las Torres Gemelas. Recordemos que esto fue en el año de 2001. ¿Qué sucede? Que a nivel internacional hay una nueva corriente, sobre todo, la verdad, tenemos que tomar en consideración que Estados Unidos es el que da esta orden realmente de que a nivel internacional se maneje este concepto de seguridad nacional. Nosotros no tenemos un verdadero origen de algunos otros antecedentes de este tema en concreto. Es a partir del año 2005 y pues de alguna manera de cierta influencia con los Estados Unidos que vemos que todas las legislaciones, no solamente en México, sino a nivel internacional, se empiezan a modificar. Ya lo tenemos caso concreto en los aeropuertos hoy en día, cómo funcionan, realmente se debe, es a partir de este origen. En un primer lugar, como les comenté, tenemos la Ley de Seguridad Nacional del 2005. En otro nivel tenemos lo que viene siendo el Programa para la Seguridad Nacional, que la primera vez que se expidió tenemos 2014 al 2018. Y en un tercer escalón tenemos básicamente el tema que estamos revisando, tenemos las bases de colaboración entre la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Gobernación en representación del Consejo de Seguridad Nacional. En el año 2012 son las principales, la principal normatividad que se deriva a todo este tema. Exactamente. Ahora, hay una problemática que se identifica en diferentes instrumentos legales respecto de la materia eh, agroalimentaria. Ujú. En ese sentido, no sé si nos pueda platicar algo. Sí, claro, cómo no. Eh, pues como ya lo dijimos, tenemos esos tres instrumentos que son los que le dan vida a este tema, pero ¿qué sucede? Que principalmente en la Ley de Seguridad Nacional, que es la fuente principal, de acuerdo a una cadena normativa, resulta que no están consideradas como tal, solamente se consideran acciones que están consideradas como amenazas al Estado mexicano. Sin embargo, no están previstos los hechos. Entonces, un riesgo, en este caso, visto desde el punto de vista de la salud animal y salud vegetal, organismos genéticamente modificados, productos orgánicos y también desde el punto de vista de pesca y acuacultura, ¿qué sucede? Sucede que no está prevista las enfermedades, y tampoco los contaminantes. Entonces, ¿qué sucede? Plagas y enfermedades. ¿Qué sucede? Que pues el único instrumento del que nos podemos apoyar es con base en el programa de seguridad nacional. Aún así, de todas maneras, este programa no delimita la materia. Entonces, ¿por qué digo que no delimita? Porque como la ley de seguridad nacional no es concreta, entonces también la visión que se ha tenido por parte del gobierno mexicano no se ha previsto, sobre todo en el contexto agroalimentario. ¿Qué sucede? Que pues se podría pensar que al incorporar esas instancias que, como ya lo dijimos, las diferentes direcciones del servicio, como instancias de seguridad nacional, se podría pensar que a lo mejor perciben más ingresos, o bueno, un mayor presupuesto. Pero la verdad es de que no, o sea, el hecho de que estén consideradas como instancias de seguridad nacional no tienen un mayor presupuesto y pues no tienen la legislación correspondiente para que estén dotadas de las facultades suficientes para que ante determinadas circunstancias, emergencias, plagas, enfermedades y agentes contaminantes pueda actuar realmente el servicio de manera inmediata. Lo que nos hace falta también es una verdadera modificación a la ley sustantiva, y de ahí en fuera también emitir a la normatividad correspondiente, sobre todo también que actualmente existen manuales ante estos diversos riesgos, pero que la verdad sí requieren una verdadera atribución específica en este tema en concreto. Ok, perfecto. Ahora bien, tengo entendido que ni la Zagarpa o en su caso la Senacica forman parte del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Esto de qué va, maestro? Es correcto. Sucede que ya lo que habíamos dicho a partir de la pandemia que se dio en el 2009 y que, bueno, se resolvió en el pleno del Consejo del Consejo de Seguridad Nacional, resulta que solamente son las direcciones las que están reconocidas como instancias. ¿Qué sucede? Que, bueno, se ha trabajado hoy en día que no solamente sean estas direcciones, sino que el servicio como tal y solamente el secretario de Agricultura puedan pertenecer dentro de este consejo para darles mayores facultades. ¿A qué se debe? Pues
Se debe precisamente, yo creo que a un origen dentro de que anteriormente estas direcciones formaban parte dentro de la Secretaría de Agricultura y no estaban previstas como tal como servicio. Entonces, dentro de la creación del servicio, pues estas direcciones se incorporan al servicio, en realidad estas ya están creadas. Entonces, ¿qué sucede? Que el servicio se crea como tal, pero las direcciones se incorporan. Entonces, como las direcciones tienen facultades sustantivas, bueno, a través de los estudios que hemos realizado, pues es así, más bien podríamos considerar que ha sido el origen, que esas instancias ya existían previamente al mismo servicio o a esta comisión en un primer lugar. ¿Y es suficiente ese reconocimiento que existe actualmente en cuanto a las direcciones como instancias de seguridad nacional? Yo considero que no. No, ¿por qué? Por la cuestión presupuestaria, en primer lugar. Resulta que el hecho de que estén consideradas como instancias no implica que haya una modificación en el aumento al presupuesto que se le asigna al Servicio Nacional. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, o sea, lo que se requiere en un primer lugar es de que si se haga una modificación a la Ley de Seguridad Nacional, porque la misma Ley de Seguridad Nacional indica en su artículo 9 que las instancias de seguridad nacional contarán con la estructura, organización y recursos que determinen las disposiciones que les den origen. ¿Qué sucede? Que podremos decir, bueno, seguridad nacional pues es un tema a lo mejor que se agota en la mera acción, pero resulta que no, para que una instancia sea considerada como tal, requiere todos unos formalismos para que actúe de determinada forma. Es nada más así de sencillo. Les comento que incluso en su misma infraestructura debe incorporar a la Policía Federal al cuidado de las diferentes edificios o bueno, toda la infraestructura con la que cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que eso requiere un gasto. Entonces, podría decirse que es un gasto a lo mejor innecesario, pero por el simple hecho de ser como instancia, la verdad es de que podría incluso hoy en día considerarse que a lo mejor no debería de ser que se cumplan con estos requisitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la sede central resulta que solamente se encarga de cuestiones de regulación y algunos otros trámites, pues resulta que más bien en donde sí debería de haber este tipo de casos particulares de que se deben de cumplir con determinadas cosas es más bien ya sea en las delegaciones estatales o bien cuando se den las emergencias. No tanto, no es, bueno, yo siento que es una carga bastante pesada, sobre todo en cuestiones económicas y presupuestarias, que el servicio tiene y que no debería de ser así. Y que no solamente esto, porque, bueno, nada más me gustaría comentarles que todavía hay una tendencia, y sigue, bueno, hubo una tendencia más después del 2005, como por el 2008 más o menos, en el que varias dependencias del gobierno querían ser consideradas como consejo, parte dentro del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Qué sucede? Sucede que todos pensaban que les iban a dar dinero, pero resulta que no. Entonces, las dependencias que están consideradas como tal, pues no perciben mayor dinero. Entonces, ese es uno de los principales problemas que yo veo aquí, que el presupuesto no alcanza a cubrir las necesidades que realmente requieren las diferentes dependencias, particularmente el Senacito. No es asequible con los gastos que se tienen para el ejercicio de las funciones. Ok, lamentable. Ahora bien, ¿nos podría mencionar la importancia que se tiene en la agenda nacional eh, para cubrir la mejor actividad de Senacica, Zagarpa? No sé si nos pueda ampliar con relación a este tema. Claro que sí. Lamentablemente, la Agenda Nacional de Riesgos, pues resulta que es un documento reservado, está clasificado como reservado, y pues bueno, no cualquiera puede tener acceso a ese documento. Incluso yo que pertenezco al servicio, pues igual tampoco cuento con ese documento. ¿Qué sucede? Que nosotros al hacer el diseño de las diferentes políticas, y sobre todo nosotros que particularmente yo me encuentro en una parte donde nos encargamos de hacer toda esta parte de normatividad, diseño, política y demás. Resulta que pues nosotros no sabemos realmente si está considerado el tema de estas amenazas en materia de plagas, enfermedades y contaminantes de los animales y de los vegetales. No sabemos siquiera si pertenece a la Agenda Nacional de Riesgos. ¿Qué sucede? Que del conocimiento que nosotros tenemos es de la agenda del 2015, que salió un documento que se expidió por parte de unos periodistas, solicitaron esta información y que bueno, se dio la pertinencia de desclasificar esa información, y dentro de estos 10 temas que aparecen en esta agenda, resulta que no está el tema que estamos ahorita revisando. ¿Qué sucede? Que al no estar incorporado como tal, pues resulta que no es una prioridad. Entonces, a pesar de que nosotros
los alimentos que nosotros comemos día a día, pues no sabemos realmente qué importancia le ha destinado el gobierno nacional. Resulta materia fitosanitaria y demás. Exactamente. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esta es una problemática dentro de todo lo que ya hemos subrayado. Y pues al no saber nosotros, que bueno, en este caso nosotros a través del análisis que hemos hecho, verificamos que no, que a pesar de que es un documento reservado, pues sabemos que no forma parte dentro de esta agenda y si nos ponemos estrictamente a revisarlos, nos encontramos que todo va encaminado a una cuestión de seguridad pública, pero no una cuestión ante estas amenazas que podemos revisar y que, bueno, hoy en día la mayoría de amenazas están contenidas, sin embargo, pues esto no quiere decir que en algún momento pueda darse una emergencia como brote, como el que se dio en su oportunidad. Ok, ahora bien, digo, como fin de llegar a una especie de conclusión, maestro, ¿cuál es el panorama que se vislumbra en materia de seguridad nacional respecto de este tema? Recordemos que estamos hablando de cuestiones de derecho agroalimentario bajo una perspectiva de seguridad nacional. ¿Cuál sería este panorama? El panorama que nosotros hemos estado trabajando en el interior del servicio es estamos diseñando un proyecto que aglomere las diferentes normas sustantivas que de alguna manera dentro del contenido de esta disposición incorpore de manera clara la cuestión de la seguridad nacional, porque si bien es cierto que ya comentamos, la ley no lo prevé, pero si tenemos una ley sustantiva en la materia, pues ya a través de esto nos va a poder dar la facultad suficiente para poder trabajar de la manera más adecuada y pues claro, siempre esto pues en beneficio de todos nosotros, ¿no? Me incorporo también porque pues si uno trabaja como servidor público, pues uno también en un primer lugar ve por toda la gente, pero pues también ve por uno, porque uno forma parte dentro de esa gente, y ya cuando uno no está en su calidad como servidor. Sí, dentro de la misma sociedad, sin duda alguna, un tema muy relevante. Agradecemos la participación muy sustancial del maestro Ángel Emiliano. Esta es su casa, maestro. Gracias por ser parte de esta aventura. Síganos, por favor, todos ustedes, todas y todos, en Derecho en Corto. En la descripción del video encontrarán todas las direcciones y demás de nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Derecho en Corto. Contamos con Instagram, contamos con Twitter y pues, correo electrónico y demás. ¿Algún dato para poderlo localizar, maestro? Claro que sí. Bueno, les dejo mi correo institucional, es emiliano.velasco@senacica.gov.mx, y ahí cualquier cosa, incluso que tuvieran alguna necesidad o duda o algo así, con mucho gusto estamos para servirles, y por cualquier otra aclaración que en dado caso que alguien interesara o duda o lo que necesiten, verá, con todo gusto estamos para servirles. Un placer. Le agradecemos muchísimo y recuerden el derecho bajo Dios y sobre todo, un gusto contar con su participación. Hasta luego.